Este es el momento 2 de la actividad de evidencia de aprendizaje de Fisiopatología 3. Mi nombre es Fabiola Herrera Ramos. Nutrición y sepsis. La sepsis es una respuesta exagerada de las defensas. Se caracteriza por la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica secundario a un foco infeccioso. Es una situación clínica metabólica que implica un elevado riesgo de mortalidad para el paciente críticamente enfermo, ya que puede desembocar en falla múltiple de órganos. Esta situación exige distintas acciones para proteger la vida del paciente y poder rehabilitarlo. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es un conjunto de situaciones clínicas y fisiológicas que son el resultado de la activación del sistema inmune del organismo y que es independiente a la causa que lo provoca. Estos son criterios clínicos como de laboratorio que se deben tomar en cuenta para diagnosticar la sepsis en un individuo. Fiebre, temperatura de más de 38 grados, hipotermia, temperatura de 36 grados centígrados, menor a 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto, alteración del estado mental, edema significativo, hiperglicemia, recuento de glóbulos rojos blancos mayor a 12.000, hipotensión arterial, saturación venosa, índice cardíaco mayor a 3.5 litros por minuto por metro cuadrado, ausencia de ruidos hidroaéreos, trombocitopenia, parámetros de perfusión tisular, hiperlactemia, disminución del llenado capilar o moteado. Las dos fases de estrés metabólico en la sepsis son la fase EBB o también llamada fase de hipometabolismo o choque. Esta fase se caracteriza por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios que se observan durante esta fase se deben a la intensa actividad simpática que ocasiona caída del gasto cardíaco. La fase flow o también llamada hipermetabolismo se desarrolla en el periodo posreanimación después de alcanzar la estabilidad hemodinámica y correcta saturación tisular del oxígeno en las personas. El gasto energético en este estado alcanza un pico entre 3 y 4 días después de que ocurrió el trauma, para después empezar a disminuir de forma paulatina. El gasto energético puede continuar alto hasta el 10º día después del trauma. El gasto energético se incrementa entre 1.5 a 2 veces sobre el estado basal del paciente. Sin embargo, se han observado aumentos mayores dependiendo del tipo de la gravedad del estrés metabólico. La falla orgánica múltiple en la sepsis es la alteración progresiva y a veces secuencial de diversas funciones de los órganos del cuerpo en un paciente con enfermedad aguda, en la que la homeostasis no puede mantenerse sin la ayuda o intervención terapéutica, y esta situación puede ocasionar la muerte. Durante la falla orgánica múltiple se presenta la depresión de la glucogenosis hepática y esto puede causar hipoglucemia. Aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico que provoca la acidosis metabólica. También disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. El aporte exógeno de proteínas en esta etapa incrementa la producción hepática de urea.
se elevan los valores de la urea en la sangre del paciente y esta situación agrava la desregularización de la homeostasis del organismo. Incrementa el riesgo de encefalopatía. En el metabolismo graso ocurre disminución de la captación hepática y también de la oxidación de las grasas. Esto causa disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos y también el desarrollo de la hipertrigliceridemia. También se reduce la tasa de cetogénesis. La lipogénesis se incrementa, lo que causa un aumento respiratorio. La función del soporte nutricional en la sepsis es que, ya que la sepsis se produce una respuesta inflamatoria que provoca una disfunción del sistema inmune que consiste en la disminución de la capacidad de procesar y presentar al antígeno, así como una disminución de la respuesta proliferativa del sistema de células T, el tratamiento nutricional utilizando sustratos específicos podría mejorar la situación de defensa e intentar disminuir las complicaciones infecciosas y sus consecuencias que son la disfunción multiorgánica, estadía amplia hospitalaria y también la mortalidad. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de iniciar en la sepsis? La nutrición enteral evita la desnutrición, provee los nutrientes necesarios y complementa la vía parenteral. Actúa como una estrategia de prevención y progresión de una falla orgánica múltiple, por lo que nada contraindica la administración de la nutrición enteral en las fases tempranas de choque. Parece prudente tomar en cuenta las consecuencias fatales de la isquemia intestinal, que la nutrición enteral se inicie de forma precoz, es decir, dentro de las primeras 24 o 48 horas de diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Previene y evita la evolución de la falla orgánica múltiple. La perfusión esplácnica puede verse comprometida en situaciones de hipotensión arterial, pero la incidencia publicada de isquemia intestinal asociada a la nutrición enteral suele ser baja. Algunos estudios han revelado una mayor frecuencia de diarrea y residuo gástrico elevado, así como un aumento en complicaciones infecciosas después de la nutrición enteral energéticamente completa. Es así que, a falta de evidencia, no es posible apoyar o respaldar la nutrición enteral temprana con metas energéticamente disminuidas a las recomendadas. Se ocasionarían daños al paciente si se le aportara la energía que supuestamente necesita. La nutrición enteral con metas energéticas con 60 al 70% de los requerimientos estimados, o la nutrición enteral trófica o con aportes limitados hasta 500 kilocalorías en 24 horas, es probablemente una mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico. La nutrición parenteral se ha comparado con otras estrategias de soporte nutricional, incluyendo el ayuno. En más de 50 estudios se han publicado distintos análisis. Sin embargo, independientemente a estos estudios, no existe una evidencia directa que respalde ni beneficios ni daños de la nutrición parenteral en las primeras 48 horas siguientes al diagnóstico de la sepsis. Los aportes de macronutrientes se debe tomar en cuenta que los carbohidratos, en cuestión de la glucosa, deben ser menores al 70% de las calorías no proteicas. Los lípidos deben ser menores al 40% de las calorías no proteicas y las proteínas deben considerarse entre 11 y 18% del porcentaje diario. Esta es la bibliografía que utilicé para la realización de este momento número 2 de la evidencia de aprendizaje.